gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fit Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentran todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle a la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, adiós, buen día, buenas tardes, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Gregorio Enrique y a Ariel González. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Una visión diferente. Por Pervert Monster 42. Isla Fishman, parte 1, siguiente. Hola a todos. Aquí tenéis un nuevo capítulo. Usé la palabra tonto porque me suena más graciosa que bobo. Puede que no sea una palabra real, pero tiene una definición que describe con precisión a Luffy. ¿Por qué me fui? Pues no lo sé. A veces la gente se mete en un lío. Les dejo a ustedes la decisión de si lo decía en sentido literal o figurado. Edición. Cambié el final de este capítulo. Originalmente, Robin le contaba sus problemas a Nami. Reflexioné sobre esto y me pregunté, si dejó a Luffy durante 2 años para que se ocupara de estos problemas, ¿por qué seguiría teniéndolos? No tiene sentido. Así que lo cambié. No soy el propietario de One Piece, ya que pertenece a Eiichiro Oda, Toei y a quien sea que le pertenezca. Luffy se revolcaba en la hierba, contento de estar de vuelta, mientras Nami y Franky se ocupaban de los trámites aduaneros de la isla Gyojin. Le había dicho a Surme que esperara en las zonas más profundas del agua, cerca de la costa de la isla Gyojin. Más que nada, Luffy quería probar la carne que comían allí abajo. Sabiendo a qué sabía la carne del rey marino, debía de ser algo celestial. ¿Aburrido? Hizo una pausa para ver que Robin se acercaba a él con una sonrisa. No. Me alegra estar de vuelta en el barco. Esa burbuja se estaba haciendo pequeña. Le dedicó una sonrisa, se incorporó y la observó mientras se sentaba a su lado. Nami y Franky siguen ocupados intentando que podamos pasar. Los demás están en la cocina, esperando a que Sanji termine de cocinar. Ah. Está haciendo comida. Luffy casi se levanta, pero sorprendentemente, se calmó. Nos llamará cuando esté listo, dijo, con un tono que denotaba que hacía un segundo no estaba entusiasmado. Qué raro. A estas alturas ya estarías a medio camino de la cocina. Levantando una ceja, le preguntó mientras él estiraba las piernas. Cuando termine de cocinar, les avisará primero a ti y a Nami. Y cuando lo haga, podré entrar corriendo y servirme un poco cuando no esté mirando. Ufufufu, es así. Creo que te hará daño por eso. Sus patadas no duelen tanto. Se contiene. En realidad, me interesa más lo que pasó contigo después de que te fuiste. Él la miró con curiosidad, pero ella se dio cuenta de que todavía le dolía lo sucedido. Mis sentimientos siguen siendo los mismos, sí. Bueno, no preguntaba por eso. Quería saber a dónde fuiste. ¿Qué tipo de aventuras tuviste? Se rió al ver que su sonrisa se tornaba un poco tímida. Eso sí que es una sorpresa. Robin puso su mano sobre la de él, entrelazando sus dedos con los de él. ¿Eh? No me lo vas a decir. Conocí a tu padre. Ah, ¿eso es todo? ¿No te interesa? Nah. Nunca conocí a ese tipo. Sí. Shanks es lo más parecido a un padre que he tenido. O eso, o Dadan, ¿cómo era él? Ambos, quiero decir. Él notó su interés, pero no pudo evitar que su risa se volviera más fuerte. Papá es una niña, Robin. Es un poco ruda, pero también muy cariñosa. Ah, ¿sí? Se apoyó en él, sin notar el leve ceño fruncido que se formó en su rostro. Es así. Oye, Robin. Sé que no soy muy inteligente y no me interesa mucho el amor, ella podía percibir su nerviosismo, pero él también estaba un poco asustado. ¿Estás segura de que estás bien conmigo? Silencio, ella solo se acurrucó más contra él, encontrando consuelo en su calidez. Es por quien eres que me siento así. Robin sonrió levemente, disfrutando un poco de su anterior incomodidad. ¿Por qué? ¿No estás satisfecho conmigo? No. No es eso. Me siento feliz con ello. Se relajó, cediendo ante ella. Estoy bien con eso. Bien.
No pasó por alto el tono de satisfacción en su voz. Oye, todavía no me has contado tus aventuras. Y aún así no me has dicho cómo era Shanks. Es un poco difícil de expresar con palabras, y así fueron mis aventuras. Eso no es justo. Ufufufu, hará falta algo más que eso para sacarme respuestas. ¿Cómo qué? Oh, se me ocurren algunas cosas. Sanji, que llevaba un buen rato escuchando su conversación, esbozó una leve sonrisa. Aunque mentiría si dijera que no le había hervido la sangre tras la última declaración de Robin. Oigan. La comida está lista, ustedes dos. Ah. Sanji. Luffy se levantó y echó a correr hacia la cocina. Siéntate a la mesa, Luffy. Todavía tengo que ir a preguntarles a Nami Swan y a Franky cuándo podremos entrar. De acuerdo. Nos vemos. Corrió adentro. Sanji suspiró cuando el hombre de goma pasó a su lado. Gracias, Sanji. Su corazón dio un vuelco cuando Robin le sonrió. Ah, no hay problema, Robin-chan. Pero, su expresión se tornó un poco seria. Si ese idiota de goma te hace daño, asegúrate de decírmelo. Le mostraré lo que les pasa a mis ángeles. Gracias por su preocupación, pero creo que tengo mejores métodos. Durante un instante, una intensa ola de celos recorrió el cuerpo del cocinero. Además, ¿podrías asegurarte de que no se coma toda la comida, por favor? Eres mi única esperanza para controlar a ese bicho al que llamamos amigo. Ella soltó una risita, haciendo que el corazón de Sanji cantara. Haré todo lo posible. Luffy tuvo tiempo suficiente para comer comida para un grupo de personas antes de que Nami entrara en la habitación. Oye, Nami. Ya era hora de que aparecieras. ¿Dónde está Franky? Luffy le sonrió, con las mejillas llenas de comida, pero su sonrisa se desvaneció al notar el sudor en su rostro. Los demás también dejaron de hacer ruido al ver a Nami mirar nerviosamente a su capitán. Parece que no vamos a poder recorrer la isla. El grupo salió rápidamente de la habitación y vio que el Tousand Sunny había sido rodeado por muchos guardias tritones y hombres pez, con 4 tritones más grandes flotando cerca de Sanji y Franky, quienes parecían algo aprensivos ante la agresiva visión. Todos miraron a su alrededor, notando la tensión en los rostros de las sirenas. ¿Eres el capitán de esta embarcación? Preguntó el tritón corpulento con la corona a Zoro. No, él sí. El espadachín de aspecto intimidante señaló al hombre de aspecto ridículo que llevaba un sombrero de paja. Bueno, me temo que no podemos permitirle la entrada a la ciudad, pero puede quedarse aquí, siempre y cuando no tenga malas intenciones hacia la isla Fishman. Un consejero también se había unido al rey para comunicarle algo. La leve sorpresa en sus ojos no tranquilizó a los más observadores de los sombrero de paja. Según acabo de saber, tú y tu tripulación no tendrán que preocuparse por su seguridad, Luffy sombrero de paja informó el rey al grupo mientras su consejero se marchaba. Jinbe ha hablado muy bien de ti, pero me temo que, debido a los recientes acontecimientos, tendrás que permanecer en el palacio. No te preocupes por el revestimiento de tu barco, nosotros nos encargaremos de eso. ¿Qué pasa? Preguntó Luffy inclinando la cabeza, lo que provocó que algunos de los guardias le apuntaran con sus armas. Muestra respeto al rey, gusano. Ahora, y el rey hizo un gesto a los guardias para que bajaran las armas, mientras miraba al capitán con expresión recelosa. Por favor, insisto en que nos acompañe al palacio. De lo contrario, puede marcharse. El rey diplomático había sido reemplazado por un monarca frío, casi autoritario. Los trataremos a todos como invitados importantes en el palacio. Bebidas, comida, lo que sea que podamos ofrecerles para reponer fuerzas, pero la ciudad está prohibida. Luffy, le susurró Nami a su lado, aunque logramos llegar al muelle sin problemas, nuestro revestimiento se danó. No podemos permitirnos ser imprudentes aquí. Luffy no veía ninguna razón para rechazar la invitación, pero realmente quería ver la ciudad con sus amigos. Es un trato estupendo, Luffy. Usopp también le susurró al oído a Luffy. Vamos. Comida gratis, paso seguro, ¿qué más podríamos pedir? Aventura, acción, emoción, murmuró Luffy, para consternación del francotirador y diversión de algunos otros. Luffy. El capitán suspiró. De acuerdo. Iremos al palacio. Pero solo si tienes comida deliciosa. El rey, los demás tritones de gran tamaño y los guardias se mostraron visiblemente relajados. Por supuesto. Les serviremos las mejores exquisiteces que tiene la isla Fishman. ¡Guau! Se ve tan bonito.
A pesar de estar rodeados de guardias poco amigables, observaron la ciudad desde arriba, dentro de un pez de transporte especial que, de alguna manera, podía volar. Disculpe, guardia, puedes llamarme ministro de la derecha. ¿Qué es eso? Aunque su tono era brusco, no parecía demasiado hostil con Robin. He oído que la isla Gyojin se ha vuelto un poco aislada en los últimos 2 años. ¿Podrías contarnos algo? Preguntó, observando de reojo a los ineptos de los sombrero de paja que jugaban a su alrededor. Eso es un secreto. Normalmente hemos mantenido a la gente en la bahía hasta que pudieran pagar el revestimiento, pero no suelen venir con un kraken gigante guiando su barco. La mujer sonrió a los idiotas mientras señalaban y se burlaban de las cosas, mientras Luffy y Chopper le decían que mirara algo. ¿Acaso la detención tiene algo que ver con el hecho de que seamos humanos? La mirada del ministro de la derecha se volvió fría mientras se daba la vuelta. Sí. Gracias por su tiempo, ministro de la derecha. Estaremos allí en 9 minutos y 32 segundos, le dijo mientras se alejaba. Lo mejor es que disfrutes de las vistas de la ciudad con tus amigos mientras puedas. Gracias. Creo que lo haré. Tal como el ministro de la derecha le había dicho a Robin, llegaron al Palacio Ryugu y fueron escoltados a un salón de banquetes donde les sirvieron comida y bebida. El palacio era bastante hermoso, pero los sombrero de paja se sintieron un poco decepcionados al no poder recorrer la ciudad. Aunque tienen restringido el acceso al palacio, pueden recorrer el Gara. Lo siento, y el rey comenzó a decirles con un tono tranquilizador, pero su voz se suavizó al darse cuenta de que el palacio estaba rodeado de agua. El interior del palacio había sido drenado para que pudieran permanecer dentro sin ahogarse ni quedar confinados a una sola habitación. No pasa nada, viejo. Luffy ignoró cómo muchos guardias temblaban de ira mientras hacía una pausa en su festín. Ya nos estás alimentando y nos estás dando un lugar donde quedarnos. Para mí estás bien. El rey suspiró aliviado. Me alegra ver que no guardan rencor por su reubicación forzosa. De nuevo, les pido disculpas, pero esto es por la seguridad de nuestro pueblo y nuestra tierra. ¿La seguridad de vuestras tierras y vuestra gente? Pero, somos amigables. Sí. Somos muy simpáticos. Lo único que queríamos era ir a jugar con las sirenas en la isla. No me importa que nos quedemos aquí, pero he esperado toda mi vida para saber si las sirenas usan bragas o no. Excepto que ya no estoy viva. Nos bastaría con que nos dijeras por qué nos tienes aquí, dijo Zoro al rey y a sus hijos mientras Nami, furiosa, gritaba de fondo. Tu mano derecha nos dijo que normalmente mantienes a los humanos encerrados, pero a nosotros nos tienes aquí. ¿Hay alguna razón especial? Bueno, tenías al Kraken, ¿y qué? ¿No sería mejor que nos quedáramos allí para controlarlo mejor? Basta. El hijo mayor intervino por su padre, quien parecía tener dificultades para responder al bastante inquisitivo Zoro. Es más por quiénes sois que por lo que sois. Muchos de vosotros sois piratas notables, pero aún más por tener a Luffy, el sombrero de paja, y a Nico Robin, la niña demonio. Las palabras del príncipe llamaron la atención de muchos de los sombrero de paja, ya que había señalado a sus 2 miembros más fuertes. Normalmente, Luffy sería el único, pero también mencionó a Robin. ¿No tendrá usted a mano algún registro de nuestras recompensas? Sí. ¿Deseas verlos? Por favor. El príncipe envió un mensajero, que regresó unos minutos después con trozos de pergamino. Para entonces, Zoro había consumido 1 galón de alcohol y Luffy había comido lo suficiente para 5 personas. Lo que vieron los dejó conmocionados. Les pedimos que permanezcan en sus habitaciones por la noche, pero si desean visitar el palacio, les rogamos que soliciten un acompañante. ¿Alguno de ustedes necesita habitaciones separadas? ¿Una para las mujeres, otra para los hombres? ¿Quizás 3 habitaciones? Con 2 será suficiente, informó Robin a la realeza cuando le preguntaron sobre su situación de vivienda. Gracias por su consideración. Los sombrero de paja se quedaron en la habitación más grande de las 2 que les habían asignado, donde procedieron a relajarse. ¿A alguien más le sorprende la recompensa por Luffy y Robin, o solo a mí? Preguntó Chopper al grupo mientras dejaba de revolcarse en una de las lujosas camas. Aunque la habitación estaba destinada a los hombres, había suficientes camas para todos, algo a lo que no estaban acostumbrados. Sí. Pensé que sería más alto, pero aún así es sorprendente. Pero basta de hablar de las recompensas. ¿Alguien más ha notado que algo no cuadra? Preguntó Nami al grupo mientras se sentaba en una de las sillas.
¿Que la familia real y la guardia desconfían de nosotros? No es de extrañar, invitando a piratas a su casa, afirmó Frankie mientras sacaba un refresco de cola. Pero ya saben que somos amigos de un antiguo Shichibukai con quien, al parecer, mantienen una buena relación. Estás hablando de Jinbei, ¿verdad? Robin miró a Nami, que tenía una expresión compleja en el rostro. Sí. Sé que puede que no te guste, o no. No es eso. Nami restó importancia a las preocupaciones del historiador. Nunca he conocido a ese hombre, así que no tengo una opinión formada sobre él ahora mismo. Leí que te habías aliado con él y con una especie de rey Okama llamado Iván. Alto. Sanji interrumpió a su ángel antes de que pudiera terminar el nombre. Yo, lo siento, Nami-swan, pero estoy seguro de que todos sabemos quién es esa cosa, así que por favor no digas su nombre. Oye, ¿qué te pasa, Sanji? ¿Por qué Ivankov? Usopp se encontró con una nueva huella en la cara mientras Sanji se lamentaba en un rincón. ¿Lo dijiste? ¿Realmente lo dijiste después de que te dije que no? Lloró mientras murmuraba al grupo. Sí. Parece que tuviste algún tipo de aventura divertida. No fue divertido. Gritó el cocinero desde su rincón. Brook preguntó si podía cantar algo para animarlo, pero lo rechazaron. Bueno, en fin, estoy segura de que tenías buenas razones para confiar en él, así que no creo que sea tan mala persona. Sí. Nos ha salvado la vida varias veces, así que creo que es un buen tipo. Pero bueno, leí que ustedes dos eran armas humanas. ¿Qué opinan al respecto? Añadió Frankie. Aunque él fue quien preguntó, era evidente que algunos de los demás también estaban interesados. Ante esto, ambos fruncieron un poco el ceño, lo que alertó inmediatamente al grupo de que se trataba de un tema delicado. Robin suspiró, una imagen extraña, complejo. No tienes que responder. No, creo que sería prudente informarles a todos sobre algo que Luffy, Chopper, el reno pareció un poco confundido, y yo hicimos. Son esas instalaciones, ¿verdad? El grupo miró a Zoro, que tenía la vista fija en Luffy. Sé algo sobre eso. Yo también. Murmuró Frankie, mirando al suelo de piedra. ¿Instalaciones? ¿Son especiales? Preguntó Usopp, al ver la mirada sombría en los ojos de los cuatro. Son muy desagradables. De hecho, se puede identificar una instalación por su aspecto. Sí. Para ser un edificio secreto, no lo hacen parecer nada diferente. Luffy intervino después de acercarse a Robin y ponerle una mano encima. ¿Qué aspecto tienen? Chopper, ven aquí. El reno obedeció a la anciana y se sentó en su regazo cuando ella se lo pidió. Ella le acarició la cabeza con cariño antes de continuar. Son edificios grandes, sencillos y de color gris, de tamaño variable. Casi siempre son rectangulares y a veces tienen un jardín a su alrededor. Frankie miró al reno, preguntándose si el pequeño sabía dónde estaba durante el incidente de Enies Lobby. Parecía que sus preocupaciones eran infundadas, pues disfrutaba de que Robin le acariciara la cabeza. El cyborg se dio cuenta de que los otros tres, Luffy, Robin y Zoro, también tenían algunas inquietudes. En todo caso, parece que destacan. Oye, Sanji, ¿no vimos un edificio grande como ese en Eni? La mano que le había brotado de la cara le tapó la boca. El brazo le había crecido directamente en la cara, lo que le daba un aspecto aterrador. No recuerdo que existiera tal edificio, narizotas. Tenía los oídos bien abiertos, así que pudo oír la voz dulzona de Robin. Su rostro quedó al descubierto. Sí. No existía tal edificio. Olvídalo. Eso da un poco de miedo, Robin-san. Brock no podía imaginar lo raro que sería que le creciera un brazo de los ojos, pero sabía que no le gustaría averiguarlo. Frankie se aclaró la garganta, solo lo mencioné porque el periódico los llamó armas. Pero no ofreció casi ningún detalle. ¿Es algo que solo ustedes dos pueden hacer? El gobierno mundial no quería que se filtrara demasiada información, pero nuestras capacidades como armas son, en su mayoría, limitadas. ¿Limitado? ¿En qué sentido? Luffy es único, pero no sé exactamente por qué. Miró al hombre de goma, y cuando él notó su mirada, sonrió. ¿Pero por qué tú también eres considerado uno de ellos? El historiador sonrió y dijo, no se trata tanto de lo que puedo hacer, sino más bien de lo que soy capaz. Eres muy capaz por tu cuenta, Robin, no me imagino que puedas hacer algo demasiado descabellado. Gracias, nariz larga kun, pero es algo que solo puedo hacer con un compañero. ¿Compañero? Preguntó Chopper, mirándola.
¿Es algo así como una combinación? Algo así. Sin embargo, el proceso tarda un poco en completarse. Espera, no querrás decir, Nami comenzó a hablar, pero se detuvo, sonrojándose de vergüenza mientras miraba a Luffy y Robin. ¿Cuánto tiempo tarda? Sanji continuó con el interrogatorio, temiendo su respuesta. Unos 9 meses. Los miembros mayores de los Sombrero de Paja parecieron comprender a qué se refería, mientras que los más jóvenes e inocentes del grupo estaban confundidos. Esa es una combinación bastante larga, murmuró Luffy pensativo. Ufufufu, no tarda mucho en empezar, pero es algo que tendré que soportar la mayor parte del tiempo. Nami y Sanji empezaron a dudar por diferentes motivos. Nami, por las implicaciones de tales acciones, y Sanji, por celos. Vaya, ¿cuándo pasó todo esto? Preguntó Frankie, alzando una ceja al mirarlos a los dos. Oh, sucedió incluso antes de que nos conociéramos. ¿Duele el proceso? He oído que es bastante doloroso hacia el final. A veces, el dolor se puede comparar con el de que te arranquen las entrañas. De eso suena horrible. Pero es muy gratificante. Robin miró con anhelo al reno que tenía en brazos y lo abrazó con más fuerza, para su leve disgusto. Entonces, ¿qué pasó al final? Zoro sospechaba que ya sabía lo que había pasado. Continuará. Yo. Solo Brook rió mientras algunos de los demás parecían decepcionados. Pero suena interesante. Basta ya. Nami le dio un golpe en la cabeza a Usopp, creo que nuestra situación actual es un poco más seria. ¿Por qué estás tan tensa, hermana? Tiene razón, interrumpió Robin, dedicándole al navegante una sonrisa de agradecimiento. Ahora mismo, parece que este palacio está muy asustado de lo que podríamos hacerles a su gente, y todo parece centrarse en Luffy y en mí. ¿Qué te hace pensar eso? Su estado de ánimo cambió drásticamente cuando se enteraron de la identidad de Luffy en el puerto. Eso parece razonable, también estoy escuchando a los guardias y a la realeza, y están mencionando una especie de profecía. Oye, ¿por qué no empiezas por ahí? Parece que, por el momento, no nos guardan rencor. Ignorando al francotirador, Robin continuó. Sería mejor que descansáramos un poco. Al mencionar eso, todos se dieron cuenta de lo cansados que estaban. Hacía mucho tiempo que ninguno de ellos había dormido. La última vez fue antes de irse de Sabaody. Continuaremos esto mañana, pero ahora, a dormir. Exclamó Luffy en voz alta, saltando con avidez sobre su cama y quedándose dormido al instante. Caramba, me preguntaba cuándo se estrellaría y murmuró Nami mientras ella y Robin dejaban a los chicos en la habitación. Robin soltó una risita al oír su pensamiento fugaz mientras se dirigían a su propia habitación. Ha sido un día largo, Nami-chan. Has trabajado mucho y te mereces un buen descanso. Ja, gracias, Robin, Siento que te hayamos estado molestando bueno, la historiadora parecía un poco triste mientras le dedicaba una leve sonrisa a Nami. Habían llegado a su habitación, que era un poco más bonita que la de los chicos. Está bien. Agradezco tu interrupción en ese momento, pero es hora de que me abra un poco más a todos, no pasa nada por tomarte tu tiempo. De verdad. Hay cosas más difíciles de comentar. Le dijo a su amiga mientras ambas se preparaban para irse a la cama. Gracias, Nami. Robin suspiró mientras se deslizaba en la cama que les había proporcionado el reino Ryū. Ella ya conocía las circunstancias del aislamiento del reino respecto al mundo exterior. El gobierno mundial había hecho algo con el reino submarino y había cortado toda comunicación entre ellos y la superficie. Aunque los humanos habían vuelto a herir a la gente del mar, no intentaron matar a los Sombrero de Paja en cuanto llegaron, lo que tranquilizó un poco a Robin. La navegante que acompañaba a Robin también suspiró aliviada, aunque su alivio era algo mayor que el de ella, lo cual era comprensible ya que los chicos de la tripulación de los Sombrero de Paja siempre estresaban a Nami. Ninguno de los dos tenía idea de lo que les depararía el día siguiente, ni de cómo les afectaría profundamente a ellos y a los Sombrero de Paja. Espero que lo hayan disfrutado. Por favor, avísenme si encuentran algún error. Es que cambié de lugar varias líneas y puede que noten que algo no cuadra. 43. Isla Fishman, parte 2, siguiente. Hola a todos. Espero que disfruten del capítulo. Es un poco corto, pero tendré que tratarlo como hice con otros arcos argumentales. Intentaré publicar capítulos más cortos para que todos tengan algo de interés, y los juntaré todos cuando estén listos. De lo contrario, esto nunca se habría escrito.
No me gusta mucho este arco argumental, probablemente porque por fin está mostrando algo de creatividad. No encontré información sobre la presión atmosférica en un espacio comprimido en las profundidades del mar. Me pregunto por qué. Así que supuse. Si me equivoco, pues me equivoco. Frankie sabría más, pero no puedo hablar con él para averiguarlo. No dudes en darme tu opinión. Puede que me ayude a encontrar el rumbo al escribir, o puede que no. No creo que haga daño que me digas lo que piensas. No soy el propietario de One Piece, ya que pertenece a Eiichiro Oda, Toei y a quien sea que le pertenezca. 3 horas después de que los sombrero de paja se hubieran acostado, Luffy salió de la habitación. No sabía qué hora era, ni le importaba. El capitán pirata vagaba por los pasillos del castillo, sin darse cuenta de que lograba pasar desapercibido para casi todos, mientras buscaba más comida. Poco después llegó frente a un carrito repleto de una gran variedad de comida deliciosa, estacionado frente a unas grandes puertas de madera. La comida llevaba unas horas a la intemperie, pero debido a la baja temperatura del castillo, estaba relativamente más fresca que si hubiera estado en la superficie. El hombre de goma comió y siguió comiendo hasta que un hacha enorme entró volando desde el exterior. Atravesó la burbuja, pero no lo suficiente como para romperla. El hacha se incrustó en las puertas de madera, lo que provocó que Luffy diera un salto de sorpresa. Observó atentamente el hacha y, tras pensarlo un poco, decidió usar Kenbunsoku para tantear el área que lo rodeaba. Los guardias se dirigían a su posición, dado que el castillo había sido atacado con un hacha gigante. Detrás de la puerta, Luffy sintió una gran presencia, rodeada de muchas más pequeñas, y aunque había una físicamente más grande, parecía menos imponente que las demás. El hombre de goma pensó que sería prudente desaparecer, pero ya era demasiado tarde para bajar por cualquiera de los pasillos, ya que los guardias estaban a la vuelta de la esquina. Al abrir la puerta, intentó excusarse lo mejor que pudo dadas las circunstancias y entró en la oscuridad. Poco después de que Luffy saliera de su habitación, Robin se mantuvo a cierta distancia para poder vigilar a su capitán. Después de que el hacha volara hacia el palacio y Luffy entrara en la habitación, Robin se sorprendió cuando algo parecido a un grito interrumpió su Kenbunsoku. Pudo seguir usando el Haki, pero la onda expansiva, que fue más precisa porque no oía nada con los oídos, reverberó por todo el palacio y llegó hasta el mar. Pequeños reyes marinos irrumpieron por la puerta, con un tiburón gigante que tenía a Luffy en la boca, y procedieron a desgarrar la burbuja del palacio que impedía la entrada del agua de mar, pero no lograron reventarla. El alivio de que la burbuja no hubiera estallado duró solo un instante, y Robin tuvo que correr hacia su familia después de ver al gigantesco rey marino a punto de embestir la burbuja, que ya se estaba debilitando. Nami se había dado cuenta de que Robin había salido de la habitación, pero no creía que la historiadora pudiera ser descubierta por ninguno de los guardias. Si quería, la escurridiza mujer también podía esconderse de ella, incluso estando en la misma habitación. Dicha mujer escurridiza irrumpió en la habitación, la sacó a rastras de la cama y agarró algunas prendas de ropa mientras la navegante se debatía impotente en los numerosos brazos de Robin. Los chicos dormían plácidamente, o tan plácidamente como se podía decir del grupo. La mayoría ni siquiera estaba en las camas disponibles, y si lo estaban, se esparcían sobre el colchón como si fueran animales. Es decir, estaban durmiendo plácidamente cuando Robin irrumpió, vestida únicamente con su ropa de dormir, y rápidamente arrojó a Nami sobre una de las camas junto con algo de ropa antes de cerrar la puerta con todas sus fuerzas. ¿Qué está pasando? Sanji era el desafortunado que estaba durmiendo en la cama donde aterrizó Nami, y se desplomó con sangre brotando de su nariz. ¿Qué está pasando? Preguntó Usopp presa del pánico, sabiendo que no había manera de que la historiadora perdiera la calma de esa manera si todo estuviera bien. Fue en vano, pues mientras pronunciaba esas palabras, el francotirador ni siquiera podía oírse a sí mismo. El rugido y la sensación de vértigo les helaron la sangre a todos. En la habitación brotaron brazos por todas partes, apoyándose contra las paredes y las puertas, como si algo se hubiera estrellado contra ellos, y el agua comenzó a filtrarse por debajo de todos los brazos. La burbuja se rompió. Robin apenas pudo alzar la voz para oírse más fuerte que el rugido, y aunque el agua le estaba agotando las fuerzas, solo pudo hacer brotar más brazos para ayudar a sostener las paredes contra la increíble presión del mar mientras se estrellaba contra el castillo de Ryū. Espera. ¿Dónde está Luffy? Chopper dio la voz de alarma, pero a todos les empezaron a doler los oídos, y Chopper gritó y se desplomó al suelo.
Es la presión del aire. Murmuró Frankie, aunque su voz sonó como un grito. Nico Robin, ¿estás seguro de que la burbuja explotó? Estoy segura. La mujer susurró en muchos tonos, todos lo más bajos posible. Un gigante marino reventó la burbuja. Luffy fue arrastrado al mar. El mar. ¿Quieres decir que se ha ido? No se ha ido. Usopp retrocedió ante la dura respuesta de Robin, sigue vivo. Puedo sentirlo. Así que, por favor, ayúdame a mantener las paredes en pie. El francotirador sacó algunas de sus armas blancas cuando notó que Zoro intentaba contener el muro. Un momento, ¿no se supone que estamos en un castillo que debe estar en el agua? ¿De qué tenemos que preocuparnos? Oye, Usopp. ¿Por qué crees que tenemos la sensación de que nos estamos cayendo? Pensó un poco en las palabras de Zoro, pero no pudo entender por qué sentirían la caída. Nos estamos hundiendo. Dios mío, nos estamos hundiendo. Usopp empezó a entrar en pánico, pero le dolían aún más los oídos. Al ver a Chopper retorciéndose en el suelo, se sintió fatal. Es una lástima que no podamos usar esto. Frankie sacó un trozo de coral con una de sus manos más pequeñas. Crea una pequeña burbuja de aire a partir de dióxido de carbono, pero la presión nos mataría antes de que pudiéramos usarlo. Espera, una burbuja. ¿Por qué no podemos usarla? Sabaody estaba lleno de burbujas. Eso fue por la resina, Usopp. No tenemos para formar la membrana de la burbuja. La situación se veía sombría. La presión que todos sentían en los tímpanos era casi insoportable y ya había dejado a Chopper incapacitado. Robin sentía debilidad en los brazos, y aunque su Busosoku la ayudaba, no duraría mucho más. Esto parece realmente sombrío. Bueno, ¿puedes darme el coral, Frankie? Zoro extendió la mano mientras sacaba una espada. ¿Qué vas a hacer, Zoro? Si consigo cortar la pared rápidamente y saltar, tal vez pueda crear una burbuja antes de que todos mueran. Nadie es tan rápido. No tendrías la capacidad pulmonar para crear una burbuja tan grande, idiota. Gritó Nami mientras intentaba pensar en una forma de escapar de la situación, pero no se le ocurría nada. Sus poderes atmosféricos eran inútiles en una habitación con poco aire. Las plantas de Usopp solo los matarían más rápido, y los demás no tenían nada más que hacer. Vale la pena intentarlo. Si puedo salvarlos a todos, entonces habrá valido la pena, ¿verdad? En ese caso, iré. Gotas de sudor corrían por el rostro de la historiadora mientras se esforzaba por mantener el refuerzo del muro. Sorprendentemente, logró tapar cualquier agujero en las paredes. No, quédate aquí, Robin. Eres más útil que yo, y si ni siquiera puedo salvar a alguno de vosotros, no soy digno de ser el mejor espadachín del mundo. Entiendo. Petirrojo. Nami-chan, no detendré a alguien que esté dispuesto a morir aplastado y sufrir una muerte horrible y agonizante para salvarnos a todos. Oye, no lo digas así. Muy bien, Zoro. El cyborg le entregó el coral. Eres un gran hombre. Si eres tú, estoy seguro de que durarás una fracción de segundo ahí fuera. ¿Qué demonios? ¿Por qué dicen todos esto? Oye, cabeza de musgo. Sanji se interpuso entre Zoro y ella. No te dejaré hacer semejante estupidez. Si alguien va a morir intentando salvar a Nami-chan y a Robin Swan, seré yo. Ahora no, cejas rizadas. Ahora, incluso yo quiero salvarte. Pero no voy a discutir más sobre esto. Cállate y déjalo morir de una vez. Usopp. De acuerdo. Buena suerte, estúpido bastardo verde. No los entiendo a ninguno de ustedes ahora mismo. Voy a salvarlos a todos, y ustedes se comportan así. Bien. El espadachín respiró hondo antes de mirar una sección de la pared que aún estaba llena de manos. Supongo que aún tengo tiempo para una última copa. Zoro sacó una botella que guardaba en su abrigo y la descorchó. Se lo llevó a los labios antes de que Usopp y Frankie se aferraran a él. Si hubieras querido, te habría compartido. Idiota. ¿Eso es de Sabaody? Los dos se lo arrebataron de las manos al confundido Zoro mientras los demás observaban, a excepción de Chopper, que seguía sujetándose los oídos con fuerza y llorando. Entonces. Tiene algo de la resina de Sabaody. Puede que no sea suficiente para hacer una buena burbuja, pero es mucho mejor que dejar que nos mates a todos. Le gritó Frankie al espadachín antes de echar un vistazo a la botella y verter un poco de su contenido. ¿Matar? Si hubieras abierto una pequeña grieta en la pared, toda el agua habría entrado y nos habría matado. Dijo Usopp en voz baja, intentando reprender al otro hombre. Oh.
Espero que hayas disfrutado del capítulo. Intentaré escribir un poco cada día y publicar un capítulo de vez en cuando, pero también tengo responsabilidades, ya sabes. Tengo algunas ideas para Luffy y Robin, ya que son muy diferentes a como son en la historia original. Si las ideas no funcionan, tendremos que empezar de cero. Pero no se pierdan el próximo episodio de una perspectiva diferente. 44. Isla Fishman, parte 3, siguiente. Hola a todos. Espero que disfruten del capítulo. Me está llevando tiempo, así que disculpen la demora. Ya he reescrito este capítulo varias veces, y vaya si es agotador. No sé exactamente qué quiero que pase, o mejor dicho, sí lo sé, pero ahora mismo no encuentro el lugar adecuado en la historia. No soy dueño de One Piece, ya que pertenece a Eiichiro Oda, Toei y a quien sea que lo posea. Las constantes peleas con el tiburón en el mar empezaban a pasarle factura a Luffy. La presión del agua le resultaba extraña, el mar le estaba agotando las fuerzas y ese tiburón raro, con su camisa, seguía intentando comérselo. El hombre de goma tuvo un respiro cuando rompió una burbuja y Luffy recuperó parte de su fuerza. Apartó las mandíbulas del tiburón y saltó, aterrizando sobre la hierba y la tierra. El tiburón se alejó nadando, evitando la represalia de Luffy. ¿Para qué fue eso? Estúpido tiburón. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que ya no estaba en el castillo, sino en un bosque oscuro. Era extraño que el cielo estuviera negro, pero el bosque estuviera iluminado por la bioluminiscencia de varias especies de plantas. Frunciendo el ceño, registró la zona con Kenbunsoku y se sorprendió al encontrar tantos reyes marinos acechando fuera del bosque. Decidió caminar en la dirección que le parecía correcta, con la esperanza de encontrar a alguien o algo que pudiera llevarlo de regreso al palacio. Luffy caminaba por el bosque, recogiendo a los animales más pequeños y desvalidos, metiéndoselos en la boca y mordiéndolos y masticándolos. Los animales más grandes se libraban de este destino, ya que Luffy no tenía tiempo para matarlos y comérselos. El hombre de goma, aunque los devoraba en un abrir y cerrar de ojos, sentía que matarlos sin motivo le arruinaría el apetito. Esto no le impidió coger otro animal, algo que se parecía un poco a una raya, y devorarlo violentamente. Una presencia le erizó los sentidos, pero estaba demasiado lejos para distinguirla entre la diversa fauna. Le resultaba muy familiar, y al principio pensó que era aquel tiburón, pero la sensación que le produjo fue de alegría más que de enfado. Se hizo más fuerte a medida que se acercaba, y cuando el claro donde se encontraba quedó a la vista, sonrió ampliamente y salió corriendo. La presencia era la de Jinbe, una agradable coincidencia. El hombre pez podría llevarlo de vuelta a la isla y así reunirse con su familia. Jinbe. La bala de agua que le dispararon casi le arrancó la piel de la cara mientras se apartaba. Si se hubiera quedado en el mismo sitio, estaba seguro de que tendría otra boca con la que comer donde antes estaban sus ojos. Luffy-kun. Al observarlo más de cerca, Jinbe parecía nervioso y sorprendido de que Luffy estuviera frente a él. ¿Qué haces aquí? Que yo sepa, estabas en el palacio. Sí, pasaron cosas. ¿Puedes llevarme de vuelta? ¿Qué? Luffy-kun, ¿sabes por qué está aquí Shirahoshi-sama? El antiguo Shichibukai parecía estresado mientras señalaba con la mirada a la sirena que Luffy había visto en el palacio. El tiburón estaba a su lado, como si estuviera rezando ante un gran monumento. Sí, me trajo aquí con ese tiburón. Pensé que iba a morir. Se rió un poco. Por favor, explícalo. Con un suspiro, Jinbe le hizo una seña al hombre de goma para que se acercara, pero ambos sintieron que algo volaba hacia ellos. O, más concretamente, hacia la princesa. Desde los árboles, unos proyectiles con forma humana volaron hacia la princesa, quien se giró para verlos acercarse. Jinbe y Luffy derribaron los proyectiles, haciéndolos caer al suelo, y al examinarlos más de cerca, descubrieron que eran humanos. ¿Qué? ¿Cómo lo hicieron? Luffy pensó que era un truco ingenioso, pero no eran muy buenos en ello. Jinbe gruñó. Decken, Oms. Un pirata que ha estado amenazando la vida y la seguridad de Shirahoshi-sama con el poder de su fruta del diablo. Esta le permite convertir cualquier cosa en un arma al lanzarla contra un objetivo. En este caso, Shirahoshi-sama. Shirahoshi. Mi querida. Una voz fuerte y nasal gritó desde los árboles. Un hacha, con un hombre pez de muchas piernas montado sobre la hoja, salió volando y el hombre saltó mientras Luffy atrapaba el hacha y la clavaba en el suelo. Decken. ¿Cómo te atreves a hacerle esto a Shirahoshi-sama? Ga. Jinbe.
El pirata hombre pez se dio cuenta de que con Shirahoshi estaban Jinbe y Luffy. La princesa se sorprendió al ver al pirata, y finalmente se percató de la presencia de Luffy y entró en pánico en el lugar que ocupaba junto al monumento. Así que, por eso ese bastardo de Oda ideó el plan. Decken miró hacia un lado, como si recordara algo que había sucedido antes. Oda. ¿Te inscribiste con él, Decken? Va, como si importara. No dejaré que me impidas, Jinbe, y a mi hermosa novia, vivir nuestro amor. ¿Te refieres a esta obsesión unilateral? Has atormentado a la princesa y al reino durante demasiado tiempo. Te detendré aquí y me dirás lo que sabes sobre Oda. Luffy observó a los dos con desinterés mientras Oda retrocedía unos pasos, alejándose de Jinbe, y miraba a su alrededor en busca de algo que pudiera sacarle provecho. Oye, Jinbe, ¿a quién tenemos que darle una paliza? No parece muy fuerte, es su habilidad lo que me preocupa, susurró Jinbe a Luffy mientras preparaba unas cuantas balas de agua. Con un solo toque, puede alejarnos de aquí y dejar a la princesa en paz. Ah, entonces es como ese cabeza hueca. Una habilidad molesta. ¿Dividir? Jinbe no pudo interrogar más a Luffy, ya que Decken hizo su movimiento. El hombre pez se había refugiado tras uno de los árboles para esquivar las balas que Jinbe le lanzaba y lo golpeó con la mano enguantada. El árbol comenzó a crujir antes de caer hacia la princesa. Jinbe, que se había lanzado hacia Decken, no pudo reaccionar ante el árbol que ahora estaba fuera de su alcance. Por suerte, Luffy seguía cerca de la princesa y pudo desviarlo hacia un lado, pero tuvo que obligarlo a caer al suelo, ya que seguía intentando golpear a Shirahoshi. Ten cuidado, Jinbe. Ni tú ni yo queremos que Shirahoshi-chan salga lastimada, eres un canalla, Decken. Hablas de amor, y sin embargo estás dispuesto a dañar ese mismo amor. Todo vale, Jinbe. El pirata tocó algunos árboles y rocas más para distraer a Jinbe mientras se dirigía al borde del bosque. Ese bastardo. Jinbe retrocedió para derribar algunos de los árboles. Jinbe, esto es molesto, Luffy le gritó a su amigo mientras las rocas volaban hacia su cuerpo, provocando que se estirara, pero su piel volvió a su forma normal, y las rocas cayeron al suelo. Ambos se percataron de la enorme roca que Decken había lanzado contra Shirahoshi. Actuando por instinto, Jinbe utilizó su Karakusagawara Seiken para romper la roca. La roca se rompió en pedazos, que comenzaron a volar hacia la princesa sirena. Goma, goma, hueso, globo. El torso de Luffy se alargó considerablemente, absorbiendo los impactos de las afiladas rocas. Tras atrapar todos los fragmentos, se desinfló. Las rocas cayeron al suelo, y algo de sangre goteó sobre la tierra mientras Luffy miraba con furia el bosque. Pistola de goma de mascar. El hombre de goma lanzó un puño al bosque, pero este salió disparado en otra dirección. Luffy se dio cuenta de lo sucedido y su brazo se volvió blanco, lo que permitió que su mano regresara a su lugar. Eso sí que es molesto, gruñó Luffy mientras el resto de su piel se volvía blanca como la tiza. La princesa, que había sentido tanto miedo como gratitud hacia el extraño humano, contuvo un grito de terror al verlo transformarse en su forma demoníaca. Luffy-kun. Cálmate. Jinbe, después de haber visto la transformación de Luffy varias veces hace 2 años, temía que el hombre de goma se estuviera volviendo más irracional. Pistola de goma de mascar. Más rápido que antes, extendió la mano hacia el bosque y se oyó un fuerte golpe, antes de que su mano volviera con Decken en su agarre. Gum Gum Bell. Luffy le dio un cabezazo al pirata tritón que tenía en las manos y, tras comprobar si el tritón estaba inconsciente, que lo estaba, lo soltó. Ya está. Me alegro de que haya terminado. Miró a Jinbe, pero no entendía por qué su amigo lo miraba con disgusto. ¿Qué ocurre? Luffy-kun. Tengo algo que hablar contigo. ¿Estás descontento porque acepté tu pelea? No, no particularmente. El hombre pez regresó junto a Luffy y la princesa, quienes miraron a Decken y Luffy con temor. Se trata de un hombre llamado Oda. ¿Oda? Lo mencionaste antes. ¿Quién es? ¿No recibiste mi mensaje del rey? El hombre de goma recordaba vagamente que el rey había intentado decirle algo durante el banquete, pero no le prestó atención. Debe haberlo olvidado. Deseo que no actúes en contra de Oda. Ante eso, Jinbe casi se estremeció al ver cómo la mirada feliz de Luffy se transformaba lentamente en una mirada inquisitiva. ¿Es una amenaza, Jinbe? Puede que lo sea, pero es un problema de la isla Fishman. Creo que debemos solucionar este problema nosotros mismos. Si supone una amenaza para mí y mi familia, Jinbe está muerto.
Esa es la actitud que preferiría evitar en esta situación, Luffy-kun. Jinbe adoptó una postura más imponente. La princesa los miró a ambos con miedo. ¿Y qué vas a hacer si te digo que lo mataré? El antiguo Shichibukai miró fijamente a los ojos del capitán pirata. Te detendré. ¿Es eso así? Luffy agarró su sombrero y lo arrojó a un lado, y este aterrizó cerca de la princesa. Entonces supongo que vamos a pelear. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.